Hola, nosotros somos el equipo 100% Democracia y en esta oportunidad nos tocó hablarles un poco sobre la democracia representativa y la participativa, sus características, su relación, sus diferencias y su influencia en el desarrollo del país. También nuestro compañero José Ángel nos comentará algo sobre la dependencia económica, científica y tecnológica de Venezuela. Y nuestra compañera María Carolina Flores hablará sobre el imperialismo y la relación con la dependencia. Estudiaremos la profundización de la democracia, que es hoy más que nunca una necesidad urgente y una práctica que debe ser incorporada en nuestra vida cotidiana. El derecho a elegir nuestros representantes a los cargos públicos, la posibilidad de expresarnos libremente, la oportunidad de vivir en democracia. Todas esas condiciones que consideramos eternas o naturales, como si hubiesen estado allí siempre, son más bien derechos que los venezolanos hemos venido conquistando de manera progresiva a lo largo del tiempo. Hoy más que nunca hemos de entender la importancia de educar para vivir en democracia y de lo necesario que resulta el fortalecimiento de los valores de manera masiva y constante para todos los ciudadanos. Es a la vez un llamado ético a asumir la responsabilidad individual de cada quien que debe tener para la construcción de una sociedad más justa, participativa y que progrese. Gente que esté dispuesta a cumplir sus deberes y a defender sus derechos. Es por eso que tocaremos temas relevantes en nuestro país y que nos conlleva a reflexionar sobre la situación que estamos viviendo en la actualidad. La dependencia económica, la dependencia tecnológica, la dependencia en la salud, la dependencia en todos los aspectos con respecto a otros países. Son razones que explican el por qué el desarrollo copiado subdesarrolla y por qué, a diferencia de las naciones ricas y de las que se copian los métodos, pautas y valores, no resuelven los problemas de la región, sino que en su lugar se acumulan los de los países que sirvieron de modelo, pues las tecnologías de importación, progresivamente más sofisticadas, costosas y diseñadas para producciones en auge, con cada vez menos componentes de mano de obra, devoran mayores cantidades de divisas para su adquisición y mantenimiento y dejan numerosos contingentes de personas nativas sin empleo. Estas tecnologías permanecen en gran parte subutilizadas, por lo cual no pueden aprovecharse las economías de escala. Así, la productividad que se aduce como razón para su importación no produce sus efectos. Por otro lado, el sector tradicional paga menores salarios y los métodos modernos de producción implican una productividad lo suficientemente mayor para pagar salarios superiores a los del sector tradicional. Pero esto ocurre solo si el tamaño del mercado es lo suficientemente grande. A su vez, el tamaño del mercado depende de la adopción de técnicas modernas. Si la modernización alcanza una escala suficiente, el proceso es autosostenido. Caso contrario, el proceso fracasa. Imperialismo. Práctica empleada por las naciones o pueblos poderosos para ampliar y mantener su control o influencia sobre naciones o pueblos más débiles. En el presente video vamos a desglosar un poco más esa palabra y vamos a definir cuál es la relación que tiene con respecto al término dependencia. Y entonces sabremos por qué durante el último tercio del siglo XIX las potencias europeas y algunas extraeuropeas, Estados Unidos y luego Japón, desarrollaron una política de expansión colonial acelerada que ya venía gestándose desde comienzos del siglo. Esta nueva fase del colonialismo, que recibe la denominación de imperialismo, tendía a la formación de grandes imperios y constituyó una constante fuente de conflictos que desembocaron en la Primera Guerra Mundial. Bueno, quiero dar un poco esta experiencia de la democracia que hemos vivido en este tiempo. Para todo venezolano queremos expresar que es la mejor manera de vivir.
dictadura no podemos lograr absolutamente nada, no hay libertad, no hay ni libertad de pensamiento. Lamentablemente, pues cuando existe una dictadura, pues destruye al ser humano y no solamente eso, sino que también no solamente existe una arbitrariedad de parte de muchas personas, pero tampoco existe una libre expresión para formar y educar a un país. En democracia, por supuesto, vivimos con ese libre pensamiento, vivimos con estas ideas positivas que todo el mundo puede pensar, guiar, formar, y no ideas que puedan cortar y acabar con ese libre pensamiento. Creo que nos está dando la oportunidad Dios el hecho de poder para el tiempo de octubre realizar estas elecciones pensando en eso, en la democracia, pensando que tenemos que vivir en esta libertad de expresión, estamos llamados pues a vivir en una comunión de hermanos, pero también estamos llamados a vivir en un clima de paz, de armonía y de solidaridad. Democracia participativa y representativa y su influencia en el desarrollo del país. A partir de 1961, cuando se aprueba la Constitución de Venezuela, se toma el régimen de democracia representativa, que no es otra que el pueblo elige de su seno, le transfiere la responsabilidad para que sean representados y ejercer las decisiones que el pueblo le ha encomendado. Al cabo de algunos años, cuando se vence la fecha, el tiempo establecido por el pueblo, otra vez el pueblo tiene la posibilidad de elegir, renovar o elegir a otras personas para que lo representen. A partir de 1999, cuando se aprueba la Constitución ahora de la República Bolivariana de Venezuela, surge la democracia participativa y protagónica, que al igual que la representativa, el pueblo elige de su seno a un grupo de personas para que lo represente, pero esta vez tiene la posibilidad de, a la mitad de su mandato, si no lo han hecho de la manera que el pueblo ha querido o con la cual fueron electos, tiene la posibilidad de revocar su mandato. Esto se hace en una comparación, que es una mixtura de la representativa y ahora se incorpora la parte participativa y protagónica. En la representativa se incorporó la figura de la consulta, mientras que en la participativa y protagónica, según el artículo 62 de la Constitución, dice que los ciudadanos pueden participar libremente en la toma de decisiones del gobierno, ellos o mediante sus representados. Ahora, figuras de la participativa que estamos viendo, que es nueva en la Constitución del 99, por ejemplo, es el revocatorio, cabildo abierto, la Asamblea de Ciudadanos, que lo que se discuta y se aprueba entre ellos es vinculante. Por lo tanto, yo creo que si se usa la Constitución adecuadamente, según el espíritu del legislador, puede ser muy productivo para el desarrollo del país. La democracia es el gobierno de las mayorías. Y entonces vienen los dos tipos de democracia, la representativa, que da origen a la participativa, y luego porque se elige al funcionario quien va a tomar las decisiones. En cambio, la participativa y protagónica es el mismo pueblo quien toma las decisiones. La democracia representativa es cuando el pueblo elige sus representantes y estos son los encargados de ejercer las funciones de gobierno para ellos mismos. Ahí se recuerda aquello que dijo Abraham Lincoln, de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero ya la democracia medita la representativa y la participativa, ya esa es otra cosa, porque ya el protagonismo lo toma directamente el pueblo a través de sus diversas instituciones. Por ejemplo, el
en Dabajuro hay un problema de agua o de electricidad. Entonces en Caracas, si están centralizadas las instituciones, no van a saber más qué tipo de tubo se va a necesitar para resolver el problema del agua acá y qué tipo de, o cuánta cantidad de kilovatios se necesita para satisfacer las necesidades. Entonces por eso se le deja al pueblo para que ellos de una forma inteligente tengan el proyecto de crecer, de satisfacerse y con la previsión futura. Democracia participativa es el concepto de donde el pueblo participa directamente en las elecciones de su propio candidato o su propio postulante o gobernantes locales, municipales y nacionales, y eso está establecido en la Constitución, y así fue cambiado el concepto de democracia participativa, democracia representativa a democracia participativa. La democracia participativa define exactamente que los gobernantes elegidos por los electores tienen el derecho a hacer el referéndum a la mitad de cada uno de los mandatos de los gobernantes que se vayan elegidos, dependiendo del mandato, el tiempo. A mitad del mandato se le puede hacer referéndum. Antes eso no existía en la democracia representativa. ¿En qué cambia? ¿En qué influye en la sociedad? En muchas cosas. Influye en la nueva sociedad que se está conformando a nivel mundial prácticamente, es que los gobernantes dejan de, por lo menos, el concepto participativo, el abuso en cuanto al mandato, que antes el gobernante era elegido por 4, 5, 6 años y tiene que terminar su mandato, haya hecho buen gobierno o mal gobierno. Ahora no, ahora si los electores reúnen las condiciones y el porcentaje exigido por la Constitución, pueden revocar el mandato que le dieron a aquel mandatario a mitad, siempre y cuando pasa más allá de la mitad de su propio mandato. Lo otro es que también la descentralización es una forma también de democracia participativa, donde ya se deja de elegir a dedo gobernantes como alcaldes o gobernadores, que eso fue cambiándose a partir de 1994. Otro concepto de democracia participativa es la formación del gobierno. Antes no existía lo que es consejos comunales, eran juntas parroquiales. Lo otro es Consejo Federal de Gobierno, donde la alcaldía y las gobernaciones comparten con la propia comunidad su propio proyecto de las áreas o los sectores donde se encuentran. Pueden presentar proyectos, presentar las obras que necesita cada comunidad y tener acceso a los recursos del Estado para poder ellos autogestionar sus propias obras, su propia, bien sea en vialidad o bien sea de cualquier servicio público, pues. Lo otro es que le da una figura relevante a los consejos comunales y a los consejos de las comunas, que prácticamente va a equivaler a lo que es la alcaldía actualmente existente en la Constitución. El alcalde prácticamente va a quedar como figura decorativa, mejor dicho, solamente en la parte administrativa, y todas las funciones de gobierno, el gobierno más cercano a la gente o a la comunidad va a ser el consejo de las comunas. Otro concepto, bueno, es que básicamente es el concepto de democracia participativa, pues, donde el ciudadano tiene la decisión en sus propias manos. Diferencias entre la democracia participativa y democracia representativa. Entre estas dos democracias no hay tantas diferencias, puesto que una se relaciona con la otra. Entre las poquitas que podemos conseguir tenemos que en la democracia participativa está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, mientras que la democracia representativa se establece en la Constitución anterior, es decir, la del año 1961. Otra de las diferencias de estas dos democracias es que dentro de la democracia participativa, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que es quien ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, y también la ejerce indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público, mientras que en la democracia representativa la soberanía es ejercida por el pueblo, pero mediante representantes que son elegidos por el mismo pueblo
en periodos de elecciones. Estos representantes serían el presidente de la República, los diputados de las asambleas, gobernadores, alcaldes y concejales. Y la última diferencia que vamos a nombrar sería que dentro de la democracia participativa, la participación ciudadana ocurre de manera proactiva. Está dentro de la misma dinámica de trabajo comunitario, planifica, administra recursos y controla la gestión de todos los poderes públicos. Mientras la participación ciudadana dentro de la democracia representativa funciona de una manera más reactiva y es más lenta y escasa, por lo mismo que explicamos en la diferencia anterior, que la mayoría de del ejercicio del pueblo se da por medio de estos representantes escogidos en las elecciones. Cuentan mis abuelos cómo eran las dictaduras, de una manera especial la de Marco Pérez Jiménez. Muchas, lamentablemente, pues destruían a las familias, decían mis abuelos, que buscaban infinidad de cosas en la casa pensando que con eso iban a derrocar el gobierno o algo parecido. Mis abuelos tenían también aquellos recortes de periódicos de personas que estaban los llamados presos políticos, entre otras cosas. Eso no lo queremos vivir en nuestro país nuevamente. Queremos más bien que exista ese clima de armonía, de paz, de amor, que hasta ahora creo que lo hemos tratado de vivir con sus diferencias, con sus roces, con sus problemas políticos, pero que estamos pues llamados a amarnos, a querernos, como lo explica el Señor en el Evangelio. Yo creo que la democracia es ese clima que estamos buscando y que buscaremos siempre. No queremos una dictadura que vaya a destruir o no solamente al ser humano, sino a todos los que habitamos esta hermosa tierra llamada Venezuela. Lo que queremos es que exista este clima donde todos pues podamos amarnos y querernos tal cual como somos. Dependencia económica de Venezuela. Venezuela es un país con escaso desarrollo industrial en comparación con varios de nuestros países vecinos. Esto es debido al tradicional modelo económico rentista petrolero que se estableció hace muchos años atrás, donde los ingresos estatales casi exclusivamente provenían de la venta del petróleo y la mayoría de las necesidades internas eran cubiertas a través de la importación. El anterior modelo económico heredado es caldo de cultivo de prácticas viciadas como la especulación y la devaluación monetaria, que conllevan escasez, desabastecimiento, inflación galopante, dependencia económica exterior excesiva y pérdida del poder adquisitivo en la población. Actualmente en Venezuela se están dando pasos importantes en el largo pero apasionante camino de la obtención de materias primas, con el posterior procesamiento de las mismas y crecimiento del tejido industrial. Ejemplo de lo anterior es el incremento progresivo año tras año de la producción alimentaria nacional, establecimiento de fábricas procesadoras de alimentos, fábricas de automóviles, tractores, computadoras, teléfonos celulares, madera sintética, etc. Todo lo anterior contribuye a abastecer en parte la creciente demanda interna derivada del aumento del poder adquisitivo de la mayoría de la población venezolana. En una economía globalizada en la que vivimos actualmente, el coste de las materias primas y de los productos elaborados es semejante en los diversos países que conforman nuestro planeta Tierra. El hecho de que ciudadanos venezolanos en su globalidad dispongan de unos mayores ingresos en comparación con el resto de sus vecinos latinoamericanos le permite a la población venezolana acceder con más facilidad a productos elaborados y no elaborados que se cotizan a nivel internacional.
El principal reto a vencer en materia económica es derrotar las tasas de inflación elevadas que se han presentado en nuestro país en los últimos años, resultado de una elevada demanda de productos por parte de la población, la cual no llega a ser cubierta por la escasa oferta de productos nacionales, recurriendo a la importación. Todo lo anterior, agravado por los vicios especulativos comerciales heredados del viejo sistema rentista petrolero venezolano. Podemos observar medidas gubernamentales que son muy positivas y alentadoras, como son el buscar la transferencia tecnológica de otros países hacia Venezuela, para lograr en un futuro que podamos sustituir gran cantidad de productos que adecuadamente se importan por productos hechos en nuestro país y posteriormente podamos exportar hacia otros países y mercados. Dependencia científica y tecnológica de Venezuela. Es importante reconocerse en el país la existencia de profundas inequidades en todos los órdenes de la vida nacional y de la necesidad de reorientar las políticas científicas y tecnológicas. Se han formulado políticas científicas que refieren al Sistema Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación, que no obstante la lógica incrementalista se ha observado, existen conjuntos de lineamientos que sirven de orientación al asunto y aspiran a revertir situaciones detectadas mediante diagnósticos que revelan la necesidad de mejorar las capacidades en ciencia y tecnología, y asimismo aluden a un nuevo formato político con los siguientes objetivos: responsabilidad del Estado en garantizar los recursos necesarios, democratización y desmitificación de la ciencia y la tecnología, valoración y estímulo de las soluciones tecnológicas populares de las actividades científico-tecnológicas, orientación latinoamericana de la ciencia y la tecnología. Las políticas científicas formuladas en los instrumentos del Estado para la actividad de ciencia y tecnología tienen su buena parte de su fundamento en los artículos 2, 4, 6, 62 y 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología en 1999 con el propósito de consolidar el Sistema Nacional de Ciencias y Tecnología e Innovación, y en el cual se han puesto en marcha un conjunto de programas de amplio aspecto en la actividad de ciencias y tecnología. Se aprobó la Ley Orgánica de Ciencias, Tecnología e Innovación. Las agendas de investigación refieren a las prioridades establecidas por el Estado sin que ello signifique el estrangulamiento de la libertad a investigar. Es importante señalar que la actividad científica en el terreno político encierra un gran peligro, puesto que ello sería pretender que la ciencia se ocupe de la solución de problemas nacionales, cuya solución no depende de ella, sino de acciones del gobierno. Lo idóneo sería que los investigadores venezolanos fuesen quienes se encargaran de analizar, estudiar y decidir la agenda científica para Venezuela en los próximos años, y el gobierno solo debería asignar los recursos correspondientes. Mi nombre es María Flores, del equipo Venezuela 100% Democracia, y voy a hablar sobre el imperialismo. Los conceptos de imperialismo y dependencia han encendido un debate histórico e ideológico a lo largo de todo el siglo XX. Los países de América Latina, al terminar la Segunda Guerra Mundial, estaban en condiciones de completar su sector industrial y comenzar a lograr un desarrollo autosustentado, y todos los factores actuando en conjunto parecían suficientes para lograr el automatismo del crecimiento impulsados por los estímulos de mercado. Era difícil explicar por qué las políticas aplicadas no fueron suficientes para lograr su objetivo. A continuación sugiero dos respuestas posibles. O bien, faltaron las condiciones institucionales y sociales que hicieran posible dicho desarrollo, o había en realidad un error de perspectiva que hacía crecer posible un tipo de desarrollo que económicamente no lo era. Para explicar estos hechos, algunos autores elaboraron la teoría de la dependencia. Se considera que es necesario redefinir la noción de subdesarrollo en el marco de la formación del sistema productivo mundial. La situación de subdesarrollo se produjo históricamente cuando la expansión del capitalismo comercial y luego del capitalismo industrial vinculó
a un mismo mercado de economías que, además de presentar grados diversos de diferenciación del sistema productivo, pasaron a ocupar posiciones distintas en la estructura global del sistema capitalista. No solamente había una diferencia de etapa en la evolución del sistema productivo, sino que también había una diferencia de función o posición dentro de la estructura económica internacional. La dependencia es una situación donde la economía de cierto grupo de países está condicionada por el desarrollo y expansión de otra economía, a la cual se somete aquella. Por dos o más economías y por estas y el comercio mundial, adopta la forma de dependencia cuando algunos países, como los dominantes, pueden expandirse y autoimpulsarse, en tanto que otros, como los dependientes, solo pueden hacerlo como reflejo de esa expansión, que puede influir positiva o negativamente en el desarrollo inmediato. En el caso de Venezuela, el imperialismo está encarnado en Benanchán, Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, y la Asociación Bancaria. Por lo tanto, los productores nacionales del campo y la ciudad debemos verlos a ambos como aliados en la actual etapa histórica del proceso de transición hacia el socialismo. El imperialismo, como categoría política o económica que identifica la relación de desigualdad en una o varias potencias con el resto de las naciones, no debe limitarse a Estados Unidos, porque se cometería un contrabando ideológico. Existen consorcios bolivianos, brasileños, argentinos y de muchos países que llegan a Venezuela ofertando servicios, inversiones en áreas energéticas, petróleo y gas o diversos productos, los cuales están relacionados al capital internacional hoy en día monopolizado, donde Estados Unidos, Rusia, Japón, Alemania e Inglaterra tienen sus acciones. Al revisar la política energética en petróleo y gas del gobierno venezolano, el religioso pago de los intereses de la deuda externa, el beneficio que ha obtenido el sector bancario o el incremento de la dependencia de la importación en una economía hoy en día globalizada, no forman solamente parte de un análisis académico, son categorías que todavía tienen vigencia para explicar la crisis socioeconómica de los países periféricos. En síntesis, puedo decir que el imperialismo y nuestra dependencia ha causado daños a la economía y política de nuestro país, y por ello debemos trabajar para garantizar en el futuro la verdadera dependencia. Conclusión. En Venezuela, los ciudadanos debemos asumir el reconocimiento del otro, del que nos gusta y del que no nos gusta. Y con ello debemos enfrentar los importantes desafíos que tenemos por delante para aquietar nuestras furias y alcanzar con esfuerzo una convivencia en paz, dentro de las diferencias y diversidades que ahora, después de tanta confrontación, vemos con más claridad, y orientar nuestras relaciones por claros procedimientos democráticos. Los venezolanos queremos retornar a días más normales, a una cotidianidad menos llena de zozobras, y los políticos harían bien en hacer sus mayores esfuerzos. Democracia justa de nuestra demanda. El desarrollo económico en un país no procede de una manera uniforme en todas sus zonas si es abandonado exclusivamente a las decisiones privadas. Países con exceso de producción, dependencia de otros mercados para la colocación de los mismos, de manera que van siendo dependientes, lo que es una característica del sistema económico moderno. Todos los factores que contribuyen a la misma son independientes y esenciales dentro del proceso general. La ciencia y la tecnología poseen un gran potencial que puede ser utilizado para fines muy diferentes, desde la producción de alimentos y la curación de enfermedades hasta la fabricación de sustancias contaminantes y armas de destrucción. Las personas que se dedican a la investigación científica y técnica se ven obligadas a ofrecer sus servicios a las grandes empresas multinacionales, es decir, al poder político. De este modo, la utilización que finalmente se haga de sus descubrimientos se les escapa de las manos en muchas ocasiones. La investigación científica requiere una gran especialización y un vocabulario propio, por lo que puede darse un distanciamiento entre sociedad y profesionales de la ciencia. El imperialismo tiene fuertes connotaciones nacionalistas. Los estados que lo practicaron pretendían la conquista sistemática de la mayor cantidad posible de territorios, con el objetivo de alcanzar el rango de potencias mundiales. No buscaban la transformación cultural de estas zonas, sino más bien su control político, económico y militar.
Este proceso adquirió nitidez en el último tercio del siglo XIX.